Que Dios te bendiga, agradeciendo ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio grande que nos concede por acercar acá, pararnos en este lugar y seguir compartiendo lo que es su bendita y poderosa palabra. Es importante seguirte hablando lo que está escrito en la Biblia. Es importante seguir hablando del poder, de la autoridad, de los supremos de Dios. Es importante que el hombre se dé cuenta que hay una autoridad suprema sobre todas las cosas. Es importante, bendita sea la misericordia de Jehová, que cuando nosotros venimos a estos lugares, que cuando nosotros nos paramos en estos lugares, el objetivo no es incomodar, el objetivo no es perjudicar, el objetivo es siempre hablarle de lo que nos dice la poderosa palabra del Señor. Y en esta bendecida mañana, engrandezco ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que Él nos concede, por nos acercar y hablar un poco de lo que nos enseña la Biblia. Yo no le voy a hablar de lo que enseña el hombre, yo no voy a hablar de los proyectos que pueda tener el hombre, sino de lo que la poderosa palabra me enseña y me respalda. Y en esta bendecida mañana, yo quiero compartir un mensaje con usted. El mensaje que quiero administrar, lo quiero administrar bajo el tema la autoridad de Jesús. Los textos base los encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 33 al 36. Bendito sea Dios. ¿Por qué hablarle de la autoridad de Jesús? Porque es importante hablar de esa autoridad. Cuando hablo de la palabra autoridad, es de alguien o alguien que tiene autoridad, que tiene, bendito sea Dios, el dominio sobre una persona, el dominio sobre muchas cosas, el que tiene el control sobre muchas cosas. Eso significa la palabra autoridad, empoderamiento, alguien que se hace obedecer, alguien que cuando él suelta una palabra se tiene que obedecer, no se pide permiso, no se dice crees que lo puedes hacer, no se dice crees que lo puedes lograr. Simple y sencillamente la palabra que él suelta se obedece. Y es por eso en esta bendecida hora yo quiero compartir este mensaje con usted, la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el control, Él es el que administra todo el mundo, toda la tierra en general. Dios no tiene solamente un límite para poder decir, no puedo administrar esta nación, no puedo administrar esta otra nación. Cuando te hablo de la autoridad suprema de Dios, estoy hablando de una totalidad, de una administración completa. Y entonces cuando venimos a la palabra, podemos encontrar lo que la Biblia nos enseña. Los textos bases en el capítulo 4 del evangelista Lucas, versos 33 al 36, encuentras que es muy importante tener la autoridad de parte de Dios, porque verdaderamente ahí encuentra la historia de un hombre que dice la Biblia que estaba adentro en la sinagoga. Cuando se habla de la palabra sinagoga, se habla de un lugar de reuniones, de un lugar de la asamblea. Entonces la Biblia dice que estando ahí dentro, la palabra nos enseña que cuando llegó Jesús, este hombre comenzó a gritar, este hombre comenzó a alzar su voz, este hombre, dice la palabra, que comenzó a decir, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios viviente? ¿Sabes por qué él sabía? Porque el poder, la autoridad que Jesús portaba no era cualquier cosa, no era preparada, bendito sea nuestro Padre Celestial, en un instituto, no era estudiado, preparado como la gente piensa, sino la autoridad que él andaba era de parte de nuestro Padre Celestial, una autoridad que dice la Biblia que cuando él se paseaba, cuando él se movía, el enfermo sanaba, el cautivo era libertado. La palabra me enseña que el mudo tenía que hablar, el sordo tenía que oír, el paralítico tenía que levantarse. Esa era la autoridad que Jesús andaba cuando él se paseaba por aquellas ciudades, cuando él se paseaba por aquellos lugares. Dice la palabra del Señor que los demonios temblaban, los demonios se postraban delante de él
porque sabían que la autoridad que él portaba no era cualquier cosa. Sabían que la autoridad que él tenía no era algo de exhibición, no era algo para obtener un espectáculo, sino que para decir: bendita sea la misericordia de Jehová, que el reino de los cielos se había acercado, el reino de los cielos se paseaba en aquellos lugares. Y esta misma palabra es la que vengo a compartirte con esa misma autoridad. ¿Por qué? Para decirte que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Para qué? Para libertar a los cautivos. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos. ¿Para qué? Para dar libertad a los que están oprimidos. Bendita sea la misericordia de Jehová. ¿Sabes? Mucha gente verdaderamente está cautiva. Mucha gente está amarrada, está sujetada a tanta situación, a tanto problema que está viviendo. Hay gente que verdaderamente conoce a Jesús, sabe, ha escuchado hablar de Jesús, pero esa autoridad no se ha manifestado aún en su vida. Esa autoridad no se ha movido aún en su cuerpo, en su familia, en su hogar, en su colonia. No se ha movido todavía. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el predicar la palabra es solamente para un espectáculo. La gente piensa que el predicar la palabra es solamente para dar un show. Cuando la palabra se predica es porque has experimentado la autoridad de Dios en tu vida. Cuando la palabra se predica es porque has visto la gloria de Dios de una manera muy especial. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y lastimosamente ahora en estos tiempos la gente no quiere hablar con autoridad de la palabra, sino que el hombre, la mujer, lo que quiere es solamente un exhibicionismo, lo que quiere solamente es generar un espectáculo. Y la palabra de Jehová dice la Biblia que es poder. La palabra de Jehová dice la Biblia que cuando Jesús hablaba, muchos enfermos eran sanados. Cuando Jesús hablaba, muchos endemoniados eran libertados. Cuando Jesús se paraba, dice la Biblia, bendito seas, que los demonios tenían que temblar. Y en estos tiempos, cuando la palabra se predica, bendito sea nuestro Padre Celestial, me da a entender que el demonio tiene que salir huyendo. No importa la capacidad, no importa sea legión, no importa la cantidad que sea, Dios es poder. Aleluya. ¿Sabes? Entonces dice la Biblia que cuando Jesús estaba en ese lugar, se presentó este hombre con ese espíritu. Estaba ahí junto, dice la palabra, con aquella gente, pero aquella gente no había discernido que había un demonio inmundo que atormentaba la vida de este hombre. Y cuando lo vio a Jesús, este comenzó a gritar, este comenzó a alzar la voz, comenzó a decir, dice la palabra, que tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios viviente. Porque el espíritu inmundo se daba cuenta del poder, la autoridad que él portaba. Pero ¿sabes qué dice la palabra? En aquel mismo instante, nuestro Señor Jesucristo, con esa gran autoridad que tenía, dice la palabra que le dijo, cállate, sal de este cuerpo. Y ¿sabes qué dice la Biblia? Aquel espíritu doblegó a aquel hombre, dice la palabra, lo derribó en tierra en aquel mismo instante enfrente de ellos, pero no le hizo daño alguno. Bendito sea Dios. Y entonces la gente comenzaba a sorprenderse. Entonces la gente se impactaba al ver el poder, la autoridad que él portaba. Dice la Biblia que decía la gente, ¿quién es este que con ese poder, con esa autoridad ordena a los demonios y salen de estos cuerpos? ¿Quién es este? Dice la palabra, bendito sea nuestro Padre Celestial, que hace esto y los demonios le obedecen. Simple y sencillamente era un poder supremo. Simple y sencillamente es un poder que viene de parte de Dios a la tierra. Simple y sencillamente es un poder grande que no se puede administrar con cuestiones políticas. Es un poder grande que no se puede administrar con conocimiento teórico, no se puede administrar con pensamientos de hombre. Es un poder sobrenatural. Aleluya. ¿Sabes? Y esa presencia, ese poder todavía sigue vigente. Hay gente que puede estar sentado en un lugar de gracia y sabes que hay un espíritu que lo está atormentando. Hay un espíritu que lo mantiene atado. Hay gente que cree bastante en Dios. Hay gente que puede decir, yo creo en Dios, pero dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. De creer cualquiera puede creer, pero de confiar, depositar su confianza en ese Dios poderoso, no cualquiera lo hace. Pero sabe, bendito sea nuestro Padre Celestial, cuando comienzas a darte cuenta el amor de Dios para con el hombre, cuando comienzas
comienzas a darte cuenta cómo Dios mandó a su Hijo amado. ¿Para qué? Para que el hombre no sufriese en esta tierra, para que el hombre no padeciera en esta tierra. Y entonces, ¿por qué tanta desgracia? Y entonces, ¿por qué la enfermedad? Y entonces, ¿por qué la muerte? Y entonces, ¿por qué el problema? Y entonces, ¿por qué la angustia? Y entonces, ¿por qué la depresión? Es consecuencia de cada cosa que nosotros hemos abierto, es consecuencia de cada puerta que usted y yo hemos abierto. Así que no crean, bendita sea la misericordia de Jehová, que es culpa de Dios lo que esté viviendo. No vayas a estar hablando de esa manera, culpando a Dios por la desgracia que está pasando, culpando a Dios por la enfermedad que está llevando, culpando a Dios por la situación que está viviendo. Simple y sencillamente es un camino que usted decidió obtener, es un camino, es una vereda que yo decidí pasar, y ahora que está pasando solamente vivo en lamentos. Aleluya. ¿Sabes? Esa autoridad de Jesús todavía se sigue moviendo. Esa autoridad de Jesús todavía se puede manifestar. Dice la Biblia que Jesús tiene autoridad sobre las fuerzas del mal, dice la palabra. Alabado sea Dios. En el capítulo 5 del evangelista Marcos, verso 1 al 15, ahí encuentras a un endemoniado que dice la Biblia que era de Gadara. El título que encuentras es el endemoniado gadareno. La palabra dice que este hombre se mantenía en los sepulcros. La palabra dice que este hombre se mantenía allá escondido en las partes oscuras. La palabra dice que este hombre le gustaba permanecer en soledad. La palabra dice que este hombre daba gritos, pasaba por las calles en el día, pasaba gritando, pasaba por las noches, pasaba gritando. Había un espíritu que le atormentaba, porque la palabra dice que cuando este hombre, cuando esta legión, dice la Biblia, vio que Jesús era el que venía, se presentó delante de él, se postró, dice la palabra, y comenzó a decir: Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Jesús, Hijo del Dios viviente, ¿qué tienes contra vosotros? Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Aquel hombre le responde: me llamo Legión. Sabes que la palabra legión en el gobierno romano, el bendito sea Dios, se componía de 6,000 soldados, de 6,000 personas. Entonces estaba diciendo que habían 6,000 demonios dentro de ese cuerpo. Estaba diciendo que había depresión, estaba diciendo que había soledad, estaba diciendo que había tristeza, había abandono, había tanta cosa que poseía aquel cuerpo, poseía aquella vida, que dice la palabra, bendito sea Dios, que él mismo se hería con las piedras, él mismo se hacía daño, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque aquel demonio le atormentaba, aquel demonio lo atacaba, aquel demonio, dice la Biblia, no le permitía que tuviese una vida libre, una vida descansable, no le permitía, dice la palabra. Aleluya. Pero sabes, cuando se encontró con Jesús, dice la Biblia que Jesús no le anduvo pidiendo permiso. La autoridad de Jesús no crea que va a decir: me permites. Jesús jamás ni nunca le dijo: me permites, diablo, quiero hablar contigo. Jamás ni nunca le dijo: quiero entablar una conversación contigo. Dios no está esperando la plática, no está esperando el testimonio, no está esperando que el diablo le pueda hablar. Dice la palabra que él solamente con autoridad le dijo a ese demonio, a esa legión que atormentaba a este hombre. Dice la palabra que le dijo: cállate, enmudece, sal de este cuerpo. No le dijo: por favor, no le dijo: te suplico, no le dijo: ayúdame, no le dijo: haz algo por este hombre. Le ordenó, dice la palabra. Y cuando Jesús ordena, el demonio tiene que salir. Cuando Jesús ordena, la enfermedad tiene que salir. Cuando Jesús ordena, el problema se resuelve. Cuando Jesús ordena, todo comienza a cambiar. Aleluya. ¿Sabes? Entonces dice la Biblia que Jesús le dijo a este hombre, a los demonios, que callasen. Él no estaba dispuesto a escuchar la opinión de él. No estaba dispuesto a escuchar el pretexto porque había entrado en ese cuerpo. La palabra solamente nos enseña que Jesús lo mandó a callar. Jesús le dio una orden, dice la Biblia: cállate y enmudece. Alabado sea su santo y poderoso nombre. ¿Qué quiero llegar con esto? La autoridad de Jesús no es solamente para aquellos tiempos. La autoridad de Jesús es también para ahora en la actualidad. Pero ¿qué quiero llegar con esto? Hay mucha gente que vive en soledad, hay mucha gente que vive en depresión, hay mucha gente que vive en problemas, hay mucha gente que vive en angustia, hay mucha gente que no quiere vivir.
solamente ha sido administrado por la fuerza del mal. Pero si vienes a Jesús, sabes que Él no va a pedir permiso, sabes que Él solamente va a ordenar y va a decir: deja libre este cuerpo, deja libre esta persona, deja libre este hombre, deja libre esta mujer. Eso es solamente la palabra que Jesús va a soltar. Él no va a estar esperando, si me permite, Él no va a estar esperando. Voy a ver cuándo podemos conversar, voy a ver cuándo vamos a entablar una plática. Solamente va a soltar la palabra, solamente va a soltar la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Eso era lo que pasaba. Entonces la Biblia dice que el hombre quedó libre, quedó en su sano juicio, dice la Biblia. Este Jesús que te está predicando, su poder es vigente aún todavía. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él sigue todavía diciendo: si tú quieres, ven a mis brazos. Él todavía diciendo: yo sé que tú vives cargado, yo sé que tú vives trabajado, pero yo te puedo hacer descansar. Bendita gracia de nuestro Padre Celestial, bendita misericordia de ese Dios omnipotente que todavía se mueve en los cuatro extremos de la tierra, todavía se mueve. Bendito sea Dios para poder salvar, para poder libertar, para poder restaurar. Todavía aún su poder se sigue moviendo. Bendita sea la misericordia de Jehová. ¿Sabes? Ese es el poder que Jesús tiene sobre la fuerza del mal. Y también tiene el poder, la autoridad sobre el pecado. La palabra dice en el Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 6, que le llevaron a un paralítico. En los versos anteriores le llevaron a un paralítico, dice la palabra. ¿Y sabe cuál fue la autoridad de la orden que Jesús dio? Dice la Biblia que dijo que a él se le había dado autoridad de perdonar pecados. Porque la gente comenzó a cuestionarle cuando le dijo: levántate, tus pecados te son perdonados. Y comenzaron a decir: bueno, ¿y cómo es este? Y la Biblia dice que Jesús responde y le dice: yo tengo la autoridad de perdonar los pecados. Esto es por cuando el hombre piensa, cuando el hombre cree que él tiene poder para perdonar, cuando el hombre piensa que solamente él tiene autoridad para perdonar pecados. La palabra es bien clara, la palabra es bien específica. Jesús está diciendo: yo soy el que tengo la autoridad, yo soy el que tengo el poder, yo soy el que tengo el dominio, yo soy el que tengo el control sobre el pecado de la humanidad, sobre el pecado de los hombres. Solamente yo, está diciendo Jesús. Él es el que tiene la autoridad para perdonar pecados, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Ese Jesús que te está predicando en esta bendecida mañana, Él es el que tiene el poder para perdonar pecados. Nosotros no podemos perdonar las ofensas unos con otros. Si yo te ofendí, te puedo pedir perdón. Si tú me ofendiste, puedes pedirme perdón nada más. Pero yo no puedo decirte: voy a limpiar la mancha de tu pecado. Yo no puedo decirte: voy a quitar la mancha de tu iniquidad. Te voy a quitar la mancha de tu perversidad. Yo no puedo decirle, ni tú puedes decirme a mí. Solamente dice la palabra que hubo uno que sufrió en la cruz del Calvario. Solamente hay uno que dice la Biblia que fue crucificado, que clavaron sus manos, que pusieron una corona de espina, que pusieron su costado. Y ese dice la palabra que derramó su sangre. Cuando pusieron su costado, dice la Biblia que cayó agua y sangre. Ese era el perdón, ese era el lavamiento de los pecados de la humanidad. Entonces solo Cristo puede perdonar. Entonces solo Cristo tiene la autoridad para limpiarte de la coronilla, de la cabeza hasta la planta de los pies. Solamente Jesucristo y nadie más. Aleluya. ¿Sabes? Este es el poder, esa es la autoridad de Jesús. Ya le dije que tiene la autoridad sobre la maldad, tiene la autoridad sobre el pecado y tiene la autoridad sobre la vida, sobre la muerte. La Biblia dice en el capítulo 15 de 1 de Corintios, verso 55, dice la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Jesús tiene el poder, la autoridad sobre esas cosas, porque dice la palabra que fue enterrado. Pero él había profetizado, él había dicho a sus discípulos, a la gente que en los tiempos les había dicho: al tercer día me voy a levantar. Bendito sea Dios
porque Él tiene el poder sobre el imperio de la muerte. Él tiene el poder sobre el imperio de la muerte. Aleluya, porque dice la Biblia que el final vida en abundancia. Dice la palabra, bendito sea Dios, que de tal manera Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado a morir a la cruz del Calvario. Bendito sea Dios para los que en Él creen, no se pierda, mas obtenga vida eterna. Dice la palabra, este es el Cristo que yo te predico. Es un Cristo que tiene poder, es un Cristo que puede sanarte, es un Cristo que puede libertarte, es un Cristo que puede restaurar tu familia, es un Cristo que nunca existe la palabra, no puedo hacerlo, nunca existe la palabra, no tengo tiempo, nunca existe la palabra, estoy atrasado. Búscale, que le vas a encontrar. Aleluya. ¿Sabes? Búscale a Él. Él permanece con las manos extendidas, Él permanece con los brazos abiertos. Él te sigue diciendo: yo te amo, con amor eterno te he amado y te sigo prolongando misericordia. ¿Sabes que la Biblia dice? Evangelista Lucas capítulo 7 versículo 11 en adelante. Ahí encuentra donde dice la palabra que llevaban el hijo de una viuda de Naín. Único hijo, dice la palabra, lo llevaban muerto. Ya iba en el féretro, dice la palabra. Ya lo iban sacando de aquel lugar. Pero sabe que Jesús se presentó a aquel lugar. Estando a la puerta, dice la Biblia, iba caminando aquella gente, iba la gente llorando, la madre de aquel joven iba llorando, pero el que estaba a la puerta, dice la palabra que era el dador de la vida, el que estaba a la puerta, dice la palabra, el imperio de la muerte le tiembla. Bendita sea la misericordia de Jehová. Y cuando Jesús se acerca a aquella puerta, la pregunta que le hace: ¿por qué está llorando, mujer? La mujer le enseña, la mujer le muestra. ¿Y sabes qué hace Jesús? Jesús se presenta al féretro, dice la palabra, toca el cuerpo de aquel hombre y aquel hombre se levanta, toca el cuerpo de aquel niño se levanta, toca el cuerpo de aquel joven y el joven se levanta, dice la palabra. ¿Sabes? Este es el Cristo de poder, que no hay nada ni nadie que lo puede tener. Se puede levantar el brujo, se puede levantar el hechicero, se puede levantar el santero, se puede levantar el agorero, se puede levantar las naciones más fuertes del mundo entero. ¿Y sabe qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada, porque su poder es grande, su autoridad es grande. Esa autoridad no es por un tiempo específico, no es por un tiempo limitado. No hay algo que Él vaya a decir: no puedo levantar al muerto, no puedo levantar al muerto. Dios tiene el poder, Dios tiene el poder, Dios tiene el poder. Aleluya. ¿Sabes? Entonces dice la Biblia que tocó el féretro a aquel joven y aquel joven se levantó y se lo entregó a su madre. Y la gente comenzó a murmurar, la gente comenzó a decir: ¿quién es este? ¿Quién es este que da vida a los muertos? Es el Cristo que te estoy predicando, que si estamos vivos hasta este tiempo, no es porque usted sea bueno y usted se lo merezca, no es porque usted sea guapo, sea hermoso, sea atractivo y se merece estar vivo. Es por la gracia, la misericordia de Jehová. Entonces la palabra a nosotros nos enseña que Él tiene la autoridad sobre la muerte. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que había muerto aquel hombre llamado Lázaro. Pero dice la bendita y poderosa palabra del Señor que cuando Jesús se acerca, pregunta a dónde le habían puesto. La gente le dijo: ya está muerto. La familia de aquel le dijo: ya está muerto. Tiene 4 días de muerto. Y sabe que Jesús solamente se quedó y dijo: lléveme a donde lo han puesto. Bendito sea Dios. Ya explicado en este tiempo, le estaba diciendo: a mí no me importa dónde está, solamente quiero ver y lo voy a levantar. Solamente quiero acercarme y lo voy a levantar. ¿Por qué? Porque la muerte me obedece. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Aleluya. ¿Sabes? Entonces dice la Biblia que Jesús se encaminó para ese lugar. Mucha gente iba con Él, se iba burlando. Pero cuando Él llegó, dice la palabra que dijo que quitasen la piedra. Y cuando quitaron la piedra, dice la Biblia que Jesús le dijo a aquel hombre: Lázaro, levántate y comienza a caminar. Pero dice la palabra que Jesús alzó su voz y le dijo: Lázaro, levántate, ven fuera. Es que para hablarte de Jesús no puedo hablarte con miedo. Para hablarte de Jesús no puedo estar temblando en este lugar. Para hablarte de Jesús tengo que hablarte con esa autoridad. Bendita sea la misericordia de Jehová, porque dice la palabra que cuando Él le dijo: levántate, aquel hombre comenzó a salir, aquel hombre comenzó a caminar y estaba diciendo: yo soy el que tengo la autoridad sobre la muerte. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Sabes?
y esa autoridad todavía es vigente. Mira cuánta gente camina. Hay muchos que andan como aquellos tiempos endemoniados gadarenos. Quieren estar solos, quieren estar en los sepulcros, quieren estar abandonados, quieren gritar y gritan internamente. Andan en el día aparentemente sonriendo, pero en su interior andan gritando. Están solos en la casa por la noche y ahí están gritando. Eso está pasando. ¿Por qué? Porque no permites que Dios te administre. ¿Por qué? Porque no permites que Jesús entre a tu casa. ¿Por qué? Porque no permites que Él entre a tu aposento. ¿Por qué? Porque no permites que Él administre tu vida. Aleluya. ¿Sabes? Ya sé, hay mucha gente también, como Lázaro, que dice la Biblia que se le dio la salida. Comenzó a caminar, pero aquel hombre iba caminando y aún todavía iba vendado. Jesús le dijo: quitarle las vendas, porque si el Hijo te libertare seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Entonces se le quedaron las vendas y le dijo: dejad de venir. Eso es lo que Dios quiere, que el hombre sea libre. Ya le dije que Jesús tiene la autoridad sobre el mal, las fuerzas del mal. Jesús tiene la autoridad sobre el pecado. Jesús tiene la autoridad sobre la muerte. Y Jesús tiene la autoridad sobre la naturaleza. La palabra me enseña en Marcos capítulo 4, verso 37 en adelante, y encuentras en la Biblia, donde se había levantado una tempestad, un viento recio, dice la palabra. Y la barca donde iban los discípulos, dice la Biblia, que ya se estaba anegando. La barca, dice la palabra de Dios, que no avanzaba. Las olas se habían levantado a una altura tremenda. Y entonces la Biblia dice que Jesús iba ahí con ellos, pero iba dormido, dice la palabra. ¿Y sabes qué es lo que pasa? A veces no es que Jesús esté dormido, sino que Él está viendo hasta donde nosotros estamos llegando. Porque hay mucha gente que cree que lo puede hacer solo. Hay mucha gente que cree que lo puede hacer sola. Y realmente separado de Dios, el hombre seguirá dando lástima. El hombre apartado de Dios sigue dando lástima. Aunque usted lo mire fuerte, aunque usted lo mire poderoso, aunque usted lo mire grande, separado de Dios, dice la palabra, el hombre no hace absolutamente nada bueno. Pero cuando la presencia de Jehová comienza a administrar la mente y el corazón de esta persona, sus pensamientos son diferentes, sus decisiones son diferentes, sus acciones son diferentes, porque ese es el poder de Dios en la persona. Aleluya. ¿Sabes? Entonces dice la Biblia que Jesús, cuando vio aquello que estaba pasando, aquellos hombres se acercaron a Él, lo tocaron, lo despertaron. Maestro, mira que perecemos. Jesús les dijo: ¿por qué te atormentáis? ¿Por qué te entristecéis? ¿Y sabe qué dice la palabra que hizo Jesús? Le dio órdenes al viento, le dio órdenes al mar, le dio órdenes a aquella tempestad, y llegó la calma, dice la Biblia. Y los hombres se sorprendían y comenzaron a decir: ¿quién es este? La autoridad que Él tiene. ¿Quién es este? ¿Cómo habla a las aguas y las aguas obedecen? ¿Cómo habla a los vientos y los vientos obedecen? ¿Cómo habla al mar? Porque dice la palabra que le dijo: cállate, enmudece. Y el mar, dice la palabra, se quedó callado. El mar, dice la palabra, se quedó quieto. Y vino una grande bonanza en aquel lugar, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Este mundo representa lo que es el mar. Hay momentos que sientes que te vas a ahogar. Hay momentos que sientes que las olas te van a consumir. Hay momentos que sientes que no puedes hacer nada. Y Jesús no está dormido. Jesús no cree que está ignorándote. Él solamente te deja ver hasta dónde quiere llegar. Porque hay gente que su orgullo no le permite acercarse a Dios. Hay gente que su ego no le permite acercarse a Dios. Pero dice la palabra que cuando estos hombres le dijeron: levántate, cuando estos hombres lo despertaron, dice la Biblia, llegó la bonanza en aquel lugar. Yo no sé la clase de viento recio que está atacando tu vida. No sé el mar embravecido, las olas que se han levantado en contra de tu familia. Pero Dios te está diciendo por medio de la palabra: solamente clámame, yo te voy a responder. Solamente búscame y me vas a encontrar. Solamente toca y esa puerta se abrirá. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que Dios te está diciendo. Y esta es la palabra que me gusta compartir. No podemos salirnos del contexto bíblico. No podemos mezclarlos con la política. No podemos mezclarlos como si esta fuera competencia política, creyendo que somos mejores que aquellos, creyendo que somos mejores que nosotros, pensando
sabiendo que somos únicos en la tierra. Y el único que tiene la autoridad se llama Jesús. El único que tiene el poder se llama Jesús. Dice la palabra que muchos enfermos le llevaban. Dice la palabra que muchos endemoniados eran libertados cuando escuchaban la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Bendito sea nuestro Padre Celestial. En el Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 16, ahí encuentras donde dice la Biblia que solamente decía la palabra y el enfermo recibía la sanidad. Solamente decía la palabra y el endemoniado recibía la liberación. Solamente soltaban la palabra y Dios se glorificaba. Dios se movía de una manera muy especial. Y ese Dios se sigue moviendo. Y ese poder se sigue moviendo y esa autoridad todavía sigue vigente. Aleluya. ¿Sabes? Ese poder todavía sigue vigente. Solamente acércate a Él. Él quiere hacer cosas especiales contigo. No sé qué clase de vida estás llevando. No te conozco, no puedes escudriñarte la mente ni el corazón. No puedes escudriñar el interior de tu vida. Pero hay un Dios que sí lo sabe perfectamente. Hay un Dios que sí lo sabe perfectamente. Y es por eso venía a compartir este mensaje con usted. La autoridad de Jesús. Esa autoridad que todavía se mueve, sigue vigente todavía. Esa autoridad que no hay nada imposible para Él. No existe la palabra imposible para Él. No existe la palabra no puedo ayudarte. No existe la palabra no tengo tiempo. No existe la palabra no te puedo atender. Siempre vas a encontrar esa oportunidad. Siempre vas a encontrar ese espacio con el cual Él te pueda abrazar, con el cual Él te pueda consolar. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Y es por eso en esta bendecida mañana engrandezco ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que nos concede seguir compartiendo la palabra. Pero no me voy a apartar de este lugar, no me voy a separar de este lugar, sino antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Si crees que Él puede vestirte con vestidura de salvación, cubrirte con ese manto de justicia, o hacer resplandecer su rostro sobre tu vida, yo te invito, hagas una breve oración conmigo, porque la palabra me enseña y me dice, con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca yo confieso para salvación. La palabra me enseña y me dice, el Señor es bueno y es perdonador, grande en misericordia, para con todos aquellos que le invocan, dice la Biblia. Dios no hace excepción de personas. Dios no mira el color de piel. Dios no mira tu nivel académico. Dios no mira tu condición económica. Él solamente quiere ayudarte. Él solamente quiere libertarte. Él solamente quiere perdonarte. Si tú lo crees, yo te invito a hacer esta breve oración conmigo. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. Alabados a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado. Al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito, unos consejos te doy. Ora diariamente, lee palabra de Dios, busca donde congregarte, donde se te predique palabra de Dios. Evangelista Mateo en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga y pase un feliz día.